Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de Fe y Esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy abordaremos un tema hermosísimo que se ha vuelto importantísimo en la oración del hombre católico, el Santo Rosario. Estaré aquí con mi compañero Javier León abordando este bello tema. Hola Javier, ¿cómo estás? Leo, muy bien y bendecido a través de este tema. También he logrado recoger muchas gracias del Espíritu Santo por medio de este tema que vamos a abordar hoy. Así que continuemos, Leo. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston, en Boston y también, por supuesto, el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, en Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Javier, hacemos la oración al Espíritu Santo. Sí, Señor, vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo para que Él nos inspire y empezamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy nuestro programa se va a dividir en 4 segmentos profundamente interconectados. Nos ayudarán a entender y apreciar mejor el rosario en nuestras vidas. En el primer segmento vamos a explorar los orígenes y el desarrollo del Santo Rosario, mirando cómo esta práctica de oración se originó y evolucionó a lo largo de los siglos. Seguidamente, en nuestro segundo segmento, vamos a enfocarnos en el rosario en la vida personal y familiar, discutiendo cómo puede fortalecer nuestra fe en nuestras familias. En el tercer segmento, vamos a considerar la relevancia del rosario en este mundo secularizado de hoy, especialmente a través de los misterios luminosos que San Juan Pablo II nos regaló, mostrando cómo esta oración puede ser una fuente de luz en nuestros desafíos diarios. Y finalmente vamos a concluir en el cuarto segmento con un vistazo a las enseñanzas de la Iglesia sobre el Santo Rosario, donde vamos a reflexionar sobre cómo la Iglesia pone tanta esperanza en esta práctica devocional y cómo podemos usarla para enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Bueno, preparémonos entonces para este viaje espiritual mientras desentrañamos estos misterios y las bendiciones del rosario, comenzando con un vistazo a sus raíces históricas y espirituales, después de esta breve pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso y comenzamos nuestro viaje a través del Santo Rosario explorando sus raíces históricas y cómo esta devoción ha crecido y se ha profundizado a lo largo de los siglos. Así que el rosario sabemos que comenzó como una manera para los monjes laicos de contar sus oraciones y meditarlas en la vida de Jesucristo y la Virgen María.
El rosario, tal como lo conocemos, tiene sus raíces en esa tradición monástica de rezar los 150 salmos. Pero para los laicos que no tenían fácil acceso a los libros y muchos de los cuales pocos sabían leer, se desarrolló una práctica paralela. Para emular la devoción de los monjes, comenzaron a rezar 150 Ave Marías, estructuradas inicialmente en grupos que reflejaban los temas de los salmos, lo que les permitía participar de forma más accesible en una forma de oración continua y meditativa. Esta adaptación pronto evolucionó hacia lo que ahora conocemos como los 3 sets de misterios del rosario, que inicialmente eran los gozosos, reflejando la alegría y nacimiento de Jesús, los dolorosos, que meditan sobre su pasión y muerte, y los gloriosos, que celebran su resurrección y esos eventos marianos triunfantes. Esta estructura no solo facilitaba la memorización y la recitación, sino que también permitía una profunda meditación sobre los momentos más significativos de la vida de Cristo a través de los ojos de nuestra Madre María. Así, de esta manera, el rosario se fue convirtiendo en un puente entre la liturgia monástica y la piedad popular. Esa accesibilidad lo hizo popular entre todas las clases sociales, estableciendo una poderosa herramienta de devoción que permitía a los fieles, sin importar su condición social o educativa, profundizar en su fe y meditar en los misterios de Dios y de la Virgen María. Obviamente hubo un encuentro muy hermoso, una revelación profunda con Santo Domingo de Guzmán, ¿cierto, Javier? Sí, efectivamente, Leo, porque según nos dice la tradición de la iglesia, en el siglo XII, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, tuvo una aparición donde la Virgen María le entregó el rosario y se convirtió como una herramienta para combatir en aquel momento una herejía que se estaba dando entre el pueblo. La Madre de Dios en persona le enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. La Virgen se le apareció en la capilla y en su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían gracias abundantes. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente lo predicó y con gran éxito, porque muchos albingenses, después explicaremos lo que significa albingenses, esa era la herejía que estaba en ese momento, volvieron a la fe católica. Luego, un capitán del ejército, que inclusive por culpa de esta herejía se dio una guerra entre cristianos y albigenses, el capitán o el general de nombre de Montfort consideró que había obtenido una victoria, una gran victoria, y la consideró como un gran milagro. Y como resultado de que toda su tropa aprendió a rezar el rosario. Y entonces cuenta el libro de que como signo de gratitud se construyó por de Montfort la primera capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Esto fue en Francia y esto fue en Francia. Pero esto también, estamos hablando del siglo XII, todavía no hemos entrado a la Edad Media, pero después se da también otra manifestación de ella en la Edad Media, ¿verdad, Leo? Claro, durante la Edad Media el rosario se fue consolidando como una de las principales formas de oración personal y también comunitaria en Europa, porque la simplicidad de su estructura y la profundidad de su contenido espiritual lo fueron haciendo accesible y atractivo a la población general, que buscaba maneras tangibles de vivir su fe en el día a día.
Por eso el rosario se convirtió en una práctica devocional esencial en tiempos de adversidad y de guerra, como ya lo mencionaste, Javier. Los fieles fueron encontrando consuelo y fuerza en la repetición rítmica de estas oraciones, viendo en cada Ave María un paso más hacia la comprensión y la cercanía con Dios. Y eso también reforzaba el sentido de comunidad y de solidaridad entre los creyentes que los fueron uniendo en oración, no solo en las iglesias, también en los hogares y en el curso de sus labores diarias. Además, la promoción del rosario por parte de diversas órdenes religiosas, especialmente, como ya lo mencionaste, los dominicos, jugó un papel crucial en su difusión. Es decir, Santo Domingo siguió al pie de la letra ese pedido de la madre. Y estos religiosos, pues claro, viajaban por ciudades, pueblos, enseñando el rosario, equipando a los laicos con una herramienta espiritual poderosa para el crecimiento personal y comunitario, que hacía del rosario un elemento fijo en la vida espiritual de Occidente. Y eso obviamente fue definiendo cómo las oraciones se codificaron, ¿cierto, Javier? Sí, señor. Esa codificación que tú la llamas, se dio efectivamente en el siglo XV y entre el siglo XV y el siglo XVI. Porque como también lo mencionaste, no puede haber ninguna duda que la difusión del rosario en Europa se dio gracias a a las cofradías de los dominicos, y que eso continúa continuó hasta tiempos modernos, pero no fue sino hasta ese siglo donde se dio esa estructuración del rosario como la conocemos hoy. Eso quiere decir que en ese siglo, en el siglo XV, los dominicos le dieron al rosario una estructura muy similar a la que tenemos hoy, dejando, como tú dijiste muy bien, la asociación con los salmos, pero dándole un poco más al énfasis a la religiosidad del pueblo, a la religiosidad natural, y entonces fraccionaron el rosario de la manera que la conocemos hoy, donde se reza 5 o los 15 misterios, pueden ser 5 o los 15, pero después vimos que hemos agregado recientemente, o el Papa Juan Pablo II agregó otra decena más, pero cada uno de ellos está compuesto por 10 Ave Marías. Y aquí lo importante es que son los misterios, ¿no? Y la repetición de las Aves Marías, también ahorita vamos a ver un ejemplo de qué significado tienen, pero se estructura en la contemplación. Básicamente, esa es la palabra clave, la contemplación de los misterios. Inicialmente es los tres que conocíamos: gozosos, dolorosos y gloriosos. Y recientemente se agregó los misterios que se rezan los jueves, que son los luminosos. En fin, hemos hablado en este recorrido histórico sobre el rosario y cómo ha transformado y cómo pasó de salmos a Ave Marías. Muy importante en la historia de la religiosidad y de la piedad de nosotros como laicos. Es un recorrido que hemos hecho y vamos a continuar profundizando un poquito más en nuestro siguiente segmento después de esta pausa. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Ahora vamos a hablar en este segundo segmento de cómo el rosario nos ayuda a fortalecer la vida espiritual personal y familiar, y cómo esto hace que fundamentalmente el rosario sea un compartir. Esa es una de las bellezas del rosario, que es una oración comunitaria o puede ser también una oración personal.
Pero tenemos que ver el rosario como una herramienta poderosa de meditación y reflexión personal, ayudando a los individuos a profundizar en su relación con Dios a través de la contemplación de los misterios de Cristo y de María. De ahí la importancia de que nosotros entendamos cómo cada uno de los pasos, de los misterios, cuando estamos rezando los gozosos, los dolorosos o gloriosos, en realidad cada uno de estos misterios, y por eso se utiliza la palabra misterio, nos ayuda a nosotros a ir adentrándonos dentro de el misterio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo como Salvador del mundo. Entonces vamos viendo cómo en los misterios gozosos empezamos a ver esa economía de la salvación. Pero lo importante, como lo hemos mencionado, es utilizar el rosario como una forma de meditación, no entrar o alejarnos o tratar de ser muy cuidadosos cuando éste se convierte en una mera repetición. Tenemos que mantener claro que el concepto ideal del rosario es una meditación, y en esa meditación se centra en esos misterios de la economía de la salvación que nuestro Señor nos ha regalado a través del Espíritu Santo y reforzados a través de la aparición de la misma Virgen María en cada uno de nosotros, en este mundo, en otras revelaciones también y apariciones que veremos después a continuación. Pero todos tenemos que utilizar este rosario como camino hacia la santidad personal. ¿Verdad, Leo? Claro, Javier, definitivamente para nosotros explorar cómo el rosario puede ayudar a cada uno de nosotros como individuos a crecer en virtud y santidad, nos va preparando para ser ejemplos vivientes de fe para nuestras familias. El rosario, cuando nos invita a meditar sobre la vida de Jesús a través de la óptica de María Santísima, ofrece un camino concreto hacia esa santidad personal. Es decir, provee una garantía, así como se escucha, porque a través de su recitación nos vamos adentrando en una jornada espiritual que va reflejando la vida misma, con sus alegrías, con sus dolores, con sus trabajos, con sus glorias, con todo ese triunfo. Esta meditación, de manera que se hace continua, actúa como un espejo en el que nosotros podemos darnos la oportunidad de ver nuestras propias vidas y nuestras propias aspiraciones, desde las más terrenales hasta las espirituales, reflejadas en los misterios sagrados. Y así nos va guiando a través de una imitación más cercana hacia Cristo por medio de su madre. La práctica regular del rosario, en definitiva, nos ayuda a internalizar primero las virtudes cristianas, como la humildad, por ejemplo, la paciencia, la misericordia y ese amor desinteresado que tanto nuestro Señor Jesús proclama en su palabra. Cada misterio, al contemplar eventos como la Anunciación o la Crucifixión, pues nos va enseñando lecciones de vida directamente aplicables a nuestras circunstancias diarias. Por ejemplo, la paciencia de María al pie de la cruz puede inspirarnos a aceptar nuestras propias cruces diarias con gracia y fe. A veces nosotros estamos rezando el rosario y hay un misterio que nos golpea bien profundo. Por ejemplo, a los matrimonios cuando llegamos a ese misterio luminoso de la conversión del agua en vino, a veces nosotros los casados decimos: Señor, en este momento nuestro matrimonio se le ha acabado el vino, por favor, provéenos. Y ahí vamos viendo cada uno de los elementos que nosotros podemos equiparar en nuestras vidas con estos hermosísimos y profundos misterios. Además, el rosario nos va animando a una conversación continua con Dios a través de la oración, porque al final es una oración. Esta comunicación constante, de esa manera, fortalece nuestra relación con Dios y nos va haciendo más conscientes de esa presencia de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, si así nosotros contemplamos su vida, pues Él también contempla la nuestra. Y al convertirnos en orantes más dedicados y enfocados,
pues estamos mejor equipados para liderar a otros hacia la fe, comenzando por nuestros propios familiares y amigos. Imagínense nuestro Señor Jesús rezando los misterios de nuestra vida. Imagínense a la Madre rezando los misterios de nuestra vida. Qué hermoso, ¿no? Es un impacto impresionante. Me imagino que también alrededor de ese estrés y esa ansiedad de la vida, ¿sí o no, Javier? Sí, definitivamente el rosario tiene esa capacidad, por ser una oración extendida que se puede hacer comunitaria o individualmente, ayuda a traer paz y serenidad en la vida cotidiana, ayudándonos a manejar el estrés y la ansiedad en un mundo cada vez más turbulento. Hagamos un poquito más de reseña, entendiendo que la palabra rosario significa corona de rosas. Es la rosa de todas las devociones y es una de las más importantes. Su forma física no es más que un objeto que lleva por nombre contador. El verdadero nombre es camándula, el cual utilizamos para llevar un mejor orden de cómo rezar y cómo llevar las cuentas. Pero lo más importante es meditarlo, como lo hemos venido diciendo. Hay que tener claro que cada vez que decimos un Ave María, además de que vamos meditando, estamos poniendo a los pies de María una rosa cada vez que hacemos un Ave María. Entonces, la Virgen María ha revelado a muchas personas este detalle que les estoy mencionando, de que cada vez en el rosario que meditando el misterio expresamos un Ave María a ella siente como si le regaláramos una rosa en cada una de estas Ave Marías. Es importante considerarlo eso, pero también, como estamos hablando del punto del estrés y la ansiedad, dándole esa connotación de la entrega de lo que significa este rosario, definitivamente empieza nuestro mecanismo a entrar en una acción de gracia y dando gracias a la Virgen y dándole gracias con la representación del Ave María, con esa Ave María que es una rosa, automáticamente nosotros también empezamos a relajarnos y a perder ese estrés que nos trae la vida cotidiana. Por eso, esto también debemos enseñarlo. Es parte de nuestra vida familiar y es una responsabilidad que nosotros debemos mantener como líderes de hogar. ¿Cierto, no, Leo? Sí, Javier, imagínate, el rosario siempre se ha visto, creo que muchos de nosotros que ya tenemos bastantes añitos avanzados, podemos relacionar las generaciones pasadas con las presentes. Y yo tengo que decirte, al menos en mi experiencia personal, en mis padres, mis abuelos, eran más las abuelas las que rezaban el rosario y pues obviamente no existía una recolección de que los hombres como tal eran eh, abocados al rosario. A mí me place muchísimo, Javier, ver en estos tiempos jefes, cabezas de familia tomando el rosario, tomándolo como verdaderos líderes, porque al fortalecer nuestra vida espiritual mediante el rosario, nosotros como hombres, cabezas de familia, nos vamos preparando para asumir un verdadero papel de liderazgo en ese entorno familiar. Porque el liderazgo, como nosotros lo llamamos mundanamente, no se refiere únicamente al liderazgo autoritario o el que tiene, vamos a decir, ciertas prebendas, sino al liderazgo servicial que Jesús demostró y promovió. El rosario, al enfocarnos en los misterios de la vida de Cristo, nos ofrece ejemplos claros y muy directos de cómo liderar con compasión, con firmeza, pero con amor. Y este liderazgo se manifiesta en actos de fe compartidos. Por eso el rosario se ve por excelencia, por antonomasia, como la oración familiar.
Bien vamos a vivir la oración por excelencia, que es la Santa Misa, a la iglesia, a la parroquia. Pero en el hogar, el rosario ha plantado su bandera. Es donde el rosario puede servir como un punto focal para la unión familiar. Y al liderar el rosario en casa, los padres no solo comparten una práctica espiritual con sus hijos, sino que también transmiten verdaderos valores cristianos esenciales y van mostrando el poder de la oración perseverante en la vida diaria. Esto enseña a los niños completamente y a los otros miembros de la familia que a veces se ponen un poquito retrecheros, si uno le puede llamar de esa manera, pero así de lejos están recibiendo las gracias cuando escuchan a sus padres orar. Esa importancia de la fe. ¿Cómo pueden confiar en Dios en cada momento de la vida? He escuchado jóvenes diciéndole, mamá, papá, oren por mí, por este examen o por este problema que estoy en el trabajo. Todavía no se atreven a unirse a esa oración, pero sí saben que hay unos padres orantes ahí, con el rosario en mano, con la camándula que le dices, ¿no? Esperando a saber de que hay quienes están tranquilos, que tienen a sus padres rezando por ellos. El rosario nos va preparando a nosotros como padres y como tutores para ser esos guías espirituales y emocionales en el hogar. Al convertirnos nosotros en esos ejemplos vivos de fe activa y comprometida, ayudamos a nuestros hijos a navegar por esas complejidades del mundo moderno con un firme fundamento en valores cristianos. Esto es especialmente crucial en momentos de dificultad, en momentos de decisiones, donde las lecciones aprendidas a través del rosario sobre esa misericordia, sobre esa justicia, sobre esa paciencia, van a proporcionar guía y consuelo. En fin, creo que ha sido un segmento muy hermoso donde hemos enfocado bastante la parte personal para poder realmente extenderlo de manera familiar. Así que en ese fortalecimiento primero de nuestra propia vida espiritual a través del rosario, vamos en definitiva siendo pilares de fe dentro de nuestras familias. En el próximo segmento vamos a explorar cómo introducir y fomentar la oración del rosario en el mundo secular. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Bien, estamos de regreso y en este segmento vamos a explorar cómo el rosario y en particular los misterios luminosos, que son, vamos a decir, los más novedosos que estamos viendo, porque ahora son el cuarto set de misterios, pueden ser una fuente de luz y guía en el ambiente secular moderno. Lo vimos, Javier, cómo en la Edad Media el rosario tomó esa particularidad desde el punto de vista comunitario, que se extendía más allá de las parroquias. Pero sin embargo, el mundo ha venido presionando la fe de tal manera que se dio esta gracia hermosa donde se incluyeron los misterios luminosos, que es precisamente el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Creo que son la guía para la acción cristiana en el mundo. En definitiva, los misterios luminosos van enfocando eventos significativos de esa vida pública de nuestro Señor Jesús, como su bautismo, sus milagros, su transfiguración. Estos misterios nos van invitando a reflexionar sobre cómo podemos vivir y actuar como cristianos allá afuera, donde realmente todo pareciera que anula la fe. Porque el bautismo, por ejemplo, de nuestro Señor Jesús en el Jordán, que inaugura los misterios luminosos, nos van recordando nuestra propia renovación y compromiso con la vida cristiana a través del bautismo. Este misterio nos invita a vivir conscientemente nuestra identidad como hijos de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el ambiente laboral, incluyendo ese ambiente social. Y al meditar sobre este misterio, podemos encontrar la fuerza para mantenernos fieles a nuestros principios cristianos, incluso en esos entornos que son demasiado seculares, que pueden ser totalmente indiferentes o incluso hasta hostiles, porque estamos viviendo ambientes hostiles hoy en día. Los milagros de Jesús, que son otro de los misterios luminosos, nos van mostrando su compasión y poder. Nos van recordando que estamos llamados a ser agentes de cambio y signos de esperanza en el mundo.
porque sí, nosotros somos y tenemos ese poder de ser instrumento de los milagros de Dios. Cada milagro es una invitación a reconocer las oportunidades diarias para hacer el bien y ayudar a otros. Y así promovemos un cambio positivo en nuestra comunidad y lugar de trabajo a través de acciones concretas de bondad y servicio. La transfiguración, por ejemplo, nos ofrece una visión del destino glorioso que se nos promete y que fortalece nuestra esperanza previo a esos momentos finales, para que todo lo que nosotros veamos como desenlace sea una victoria final de la luz sobre la oscuridad. Este misterio nos va a inspirar, obviamente, a perseverar en nuestros esfuerzos por vivir según el Evangelio, sabiendo que a pesar de los desafíos del mundo moderno, nuestro camino de fe conduce a esa glorificación con Cristo. Así que es por ahí, Javier, ¿cómo ves tú el rosario como esa herramienta para hacer esa integración de la fe con la vida diaria, que no se vean separadas, sino que son una misma? Definitivamente es una misma y gracias a San Juan Pablo II, que iluminado por el Espíritu Santo nos dejó este gran legado. Porque continuando con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, Leo, en la meditación de las bodas de Canaán, tú hiciste una pequeña reseña de las bodas cuando no se acaba el vino en el matrimonio. Esa es una meditación que es producto de la meditación de los misterios luminosos de las bodas de Canaán. Podemos usar estos misterios para encontrar las maneras de incorporar nuestra fe en nuestra actividad diaria, desde el trabajo hasta las interacciones sociales. Recordando que Jesús también vivió en un mundo de desafíos similares a los que nosotros vivimos. Y por eso creo que también, porque Jesús experimentó el trajín de este mundo, fue que se llevó a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, se los llevó al monte Tabor para que presenciaran su transfiguración, para que fueran testigos de su divinidad en forma permanente. Pero igual, eso es lo mismo que nosotros debemos ser, testigos de la existencia de nuestro Señor vivo entre nosotros en nuestra vida diaria. Y también nosotros podemos utilizar el rosario para integrarlo con nuestra vida familiar y con en nuestro trabajo también, como una herramienta que definitivamente nos ayuda a pasar todos esos desafíos que recibimos. Todo ese estrés, como lo vimos anteriormente, puede ser canalizado a través de la meditación de cada uno de estos misterios. Es importante que nosotros también aprendamos a promover la justicia y la paz a través del rosario, Leo. Sí, de hecho, el último de los misterios luminosos, que es la institución de la Eucaristía, es precisamente ese factor de desempate en un momento en donde parece que el mundo está ganando. Pero como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Jesús literalmente nos deja un legado de presencia interna, profunda, donde realmente nosotros somos el vehículo de su gracia. ¿Cómo somos alimentados? A través de la Eucaristía. Meditar ese anuncio de los reinos de los cielos, el llamado a la conversión, que es el tercer misterio luminoso, y luego caer en cuenta de que no es nada más un llamado, sino que también nos lo refuerza, nos va a decir que nos va a dar la fuerza por medio de la Eucaristía, pues obviamente nos inspira a trabajar por la justicia y la paz en nuestros entornos. Y es un llamado especialmente pertinente en un mundo que a menudo valora el poder y el éxito por encima de la solidaridad y la compasión. Entonces, creo que meditar estos misterios nos desafía a examinar cómo nuestras acciones y decisiones cotidianas se van alineando con el poder necesario con los valores del Evangelio. Y esto se va manifestando en esa defensa de aquellos que son pobres, que están marginados, que están en desventaja, esa lucha contra la injusticia, contra la discriminación, o simplemente en la práctica de la misericordia, de la comprensión, en esas interacciones diarias ordinarias. Y el rosario, pues a través de su naturaleza reflexiva y contemplativa, nos va ayudando a encontrar esa serenidad, esa claridad necesaria
para abordar conflictos y tensiones de una manera constructiva. ¿Cómo nosotros realmente rebajamos en esos conflictos que no los buscamos, o a veces sí, pero suponiendo que sea uno de esos temas en donde realmente aplicamos esa conducta cristiana verdadera, pues obviamente somos un elemento de construcción en medio del conflicto. Ese fomentar esa paz interior a través de la oración nos va equipando mejor para ser instrumentos de paz en el mundo, Javier. Llevando ese mensaje del reino de Dios, no solo en palabras, también en actos concretos de amor y solidaridad. Y eso nos da una gran fuente de esperanza y motivación, ¿cierto? Sí, señor. En un mundo que a veces puede parecer carente de significado o dirección, el rosario nos ofrece una fuente de esperanza y nos motiva a buscar lo trascendente, incluso en las actividades más mundanas. A lo largo de la historia se ha visto cómo el rezo del Santo Rosario es un arma contra el maligno para poner fuera la ruta del rosario, a la ruta del hombre y de la iglesia, llena de bendiciones a quienes lo rezan con devoción, y es un arma poderosa para traer la verdadera paz. Inclusive en el libro de San Luis Griñón de Montfort, en el Tratado de la Divina, del Tratado de la Verdadera Devoción, dice que en el punto número 49 nos enseña que por María comenzó la salvación del mundo. También por María debe ser consumada. Ella prácticamente no apareció en las primeras venidas de Jesucristo, a fin de que los hombres, aún poco instruidos y esclarecidos por la persona de su Hijo, no se alejasen de la verdadera, aferrándose intensamente e imperfectamente a ella, lo que aparentemente sucedería si hubiera sido conocida, por causa de los encantos admirables que el Altísimo puso aún en su exterior, lo que es tan verdadero que San Dionisio de Areopagita nos dejó escrito cuando la vio, la habría tomado por una divinidad, aun cuando los secretos y encantos de su belleza incomparable. Si la fe en la cual estaba confirmado se hubiera enseñado lo contrario, pero en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo para que por su intermedio sea mejor conocido, amado y servido Jesucristo. No sustituirá más las razones que lo llevaron a ocultar a su esposa durante su vida y a no manifestarse a su propósito, sino raras veces desde que se predicó el Evangelio. Por eso, esa es la esperanza que todos debemos de tener, porque con el rosario nosotros básicamente nos estamos uniendo a María. Y María, si bien nos explica San Luis Griñón de Montfort, no fue o no fue no fue o no tuvo una figura para no disminuir o interferir con la divinidad que estaba presente. Definitivamente en la segunda venida ella sí va a tener un papel más relevante, y de ahí que el Santo Rosario en nuestros días es precisamente una manera de que nosotros tengamos esa esperanza, esa motivación de que es a través de María donde nosotros podemos llegar más rápido a su Hijo. Y esa es la motivación que nosotros debemos de mantener a través del rosario, que la forma rápida de llegar a María, a Jesús, perdón, es a través de María. Y entonces mantengamos esa devoción, y el rosario es precisamente ese lazo, esa conexión que nos hace ponernos en tono a la voluntad que María nos quiere atraer para llevarnos de la mano a su Hijo. No se vayan, porque en este siguiente segmento vamos a ver cómo es el rosario también una esperanza para la iglesia. Nos vemos en el siguiente segmento. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy
continuará en breve. Bueno, estamos nuevamente para revisar este cuarto segmento. En este último segmento de nuestro programa vamos a reflexionar sobre la iglesia que pone tanta esperanza en el rosario y cómo esta devoción se proyecta como un faro en los tiempos actuales. La iglesia considera el rosario no solamente como una oración de petición, sino también como un poderoso medio de renovación espiritual y de acción de gracias. A través de su repetición meditativa, los fieles pueden alcanzar una comprensión más profunda de los misterios básicos de la fe y una conexión más íntima con Jesucristo y la Virgen María. Continúo citando el libro de la Sagrada Devoción a María de San Luis Griñón de Montfort. En el 43 nos enseña que si la devoción a la Santísima Virgen es necesaria a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más aún para aquellos que no son, para aquellos que son llamados a una perfección particular. Y no creo que una persona pueda adquirir una unión íntima con el Señor y una perfecta fidelidad al Espíritu Santo sin una gran unión con la Santísima Virgen y una gran dependencia de su socorro. Esta dependencia de su socorro, esta unión de la que nos habla San Luis de Montfort, es precisamente a través del rosario en nuestra vida, como iglesia que somos todos. Y también continúa enseñándonos en el 44. Solamente María encontró gracia delante de Dios, sin ayuda de ninguna criatura. Solo por intermedio de ella ha encontrado gracia delante de Dios aquellos que después de ella la han hallado. Y solo por ella tendrán aquellos que en lo sucesivo la han de hallar. Ella era llena de gracia cuando fue saludada por el ángel Gabriel y fue superabundantemente llena de gracia por el Espíritu Santo cuando la cubrió con su sombra inefable. Y de tal manera que ha aumentado de día en día, de momento en momento, esta doble plenitud de gracia que llegó a un grado de gracia inmensa e inconcebible, de tal forma que el Altísimo la hizo la única tesorera de sus riquezas y la única dispensadora de sus gracias para ennoblecer, elevar y enriquecer a quien quiere, para hacer entrar a quien desea por la vía estrecha del cielo, para permitir la entrada a todo, a pesar de todo, por la puerta angosta de la vida a quien desea y dar el trono y el cetro y la corona de rey a quien ella quiere. Jesús es en todas partes y siempre el fruto y el Hijo de María. María es en todo lugar y siempre verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo introduce. Esa es una de las bellezas de la renovación espiritual que nos produce el rosario. Pero nosotros en estos días nos vamos a ver enfrentados a muchos desafíos por este mundo moderno, ¿cierto, Leo? Sí, Javier, nuestro mundo actual, marcado por esa rapidez del cambio, cada vez más rápido, los conflictos y esa creciente secularización, pues el rosario va sirviendo cada vez más como un ancla de estabilidad, de paz. Y pues el rosario nos permite enfrentar las turbulencias de la vida moderna con un corazón completamente centrado y sereno. A veces nos asusta saber lo serenos que estamos cuando el rosario nos provee esa gracia. Y a través de la meditación de los misterios se nos va recordando continuamente las verdades eternas de la fe, que nos proporciona un contrapeso a esa fugacidad de las preocupaciones mundanas. Además, el rosario tiene ese poder de convertirse en un instrumento de paz, tanto personal como comunitario. Porque al meditar sobre la vida de Cristo y su mensaje de reconciliación y amor, pues nosotros como fieles somos inspirados a ser promotores de paz en nuestras propias comunidades.
Esta práctica nos va enseñando a ver cada situación con los ojos de la fe, buscando siempre resolver conflictos con elementos de comprensión, de paciencia, es decir, siguiendo el ejemplo de Cristo y nuestra Madre. El impacto del rosario siempre se va extendiendo también a cómo enfrentamos los desafíos sociales y globales, no solo personales. Al contemplar esos misterios de la vida de Jesús, que abogó por los marginados, que trabajó por la justicia, pues los cristianos vamos sintiendo llamados a actuar de esa manera. Una manera similar, si no la misma. Y es una llamada a vivir de manera activa nuestra fe, llevando siempre las enseñanzas de nuestro Señor Jesús en el corazón, al centro de nuestro ser, que al mismo tiempo nos hace ser también centro de esas discusiones sobre justicia social, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre los derechos humanos. Creo que eso es importante y eso incluso se refleja en los mensajes de los papas a lo largo de la historia de la iglesia, ¿cierto, Javier? Sí, así es, Leo. Desde San Juan Pablo segundo hasta hoy en día el Papa Francisco, todos los pontífices han enfatizado el rosario como una fuente de gracia y de fortaleza espiritual. Sus mensajes han reiterado la eficacia del rosario en la transformación personal y comunitaria. Nosotros debemos de tener claro que en el rosario estamos pronunciando y meditando no solamente estos misterios como le hemos dado, como lo hemos explicado, cada uno de estos misterios reunidos en estos 4 grupos. Y estos 4 grupos y en cada una de las decenas nosotros estamos diciendo el Ave María. Pero para entender el Ave María, recuerden que el Ave María está estructurado o dividido en 2 secciones. La primera, que estamos dando y poniendo en nuestros labios las palabras que vinieron directamente del cielo, que fue el saludo del ángel a María. Entonces debemos estar claro cuando repetimos o cuando hacemos la primera parte del Ave María, es que nosotros estamos poniendo en nuestros labios el saludo del ángel. Y en la segunda parte del Ave María, nosotros debemos de tener claros que fue gracias al Concilio de Trento donde se estableció el primer dogma de Madre de María, Madre de Dios. Estamos reiterando cada vez que nosotros rezamos la segunda parte del rosario, estamos reiterando cómo nosotros fortalecemos ese dogma de que María es madre de Dios. Por eso lo que nos explicaba San Luis Griñón de Montfort en lo que leí anteriormente, de cómo es a través de María que nació el fruto de la vida. Por lo tanto, a través de ella, nosotros debemos de recordar en ese Ave María de que estamos hablando de ese dogma tan importante. Entonces, resumiendo este énfasis que han dado los pontífices a rezar el rosario, número 1, los misterios, la meditación de lo que cada uno significa. Y segundo, las Ave Marías y lo que estamos diciendo cada vez que rezamos o cada vez que abrimos nuestra boca para decir esa oración tan bella. Nos estamos uniendo con el ángel en el saludo y nos estamos dándole a ella el lugar que le dio el primer dogma, María, Madre de Dios. Por eso nosotros tenemos que mantener ese rosario como un fruto de la esperanza para el futuro también, Leo, ¿verdad? Javier, la iglesia ve en el rosario no solo una oración de devoción personal, también la ve como una estrategia espiritual para el futuro. Así es. En un mundo que parece moverse cada vez más hacia el secularismo y el materialismo, el rosario va ofreciendo una forma de mantener viva la llama de la fe cristiana. A través del rosario, las nuevas generaciones podemos conectar con esa rica tradición espiritual de la iglesia que la hace actual, encontrando en ella una fuente de mucha fuerza y también de mucha orientación en tanta confusión.
El rosario nos va enseñando a ver más allá de nuestro propio tiempo, a mirar la historia desde esa perspectiva de la eternidad. Es decir, nos va dando un enfoque de seres eternos, que es lo que nosotros somos y lo que estamos llamados a ser. Al hacerlo, nosotros podemos obtener una visión más clara de cómo enfrentar los desafíos presentes y futuros con ángulos de eternidad, inspirados por ejemplos de fe, de esperanza y de amor, que vamos encontrando en cada misterio que vamos meditando. Este enfoque se vuelve un enfoque de eternidad y es esencial para desarrollar soluciones sostenibles, compasivas, para los problemas del mundo que parecieran problemas completamente desesperanzantes. Es un tema muy complicado. A veces nos sentimos que no hay salida y el rosario nos va regalando no solo esa luz al final del túnel, nos va regalando una óptica que nadie más ve. O sea, nos pone y nos abre no solo los sentidos del cuerpo, nos abre los sentidos del alma. Bueno, finalmente el rosario actúa como un vínculo entre las generaciones, porque vamos pasando esta oración tan bella de la madre, de padres a hijos, como una herencia de fe viva. Y al enseñarle a los jóvenes a rezar el rosario, les estamos dando herramientas para construir su propia relación con Dios de una manera tan íntima como la vida misma de Dios desde que era un niño. Y también con la comunidad de santos, porque cuando llegamos al final en esos misterios gloriosos, pues estamos viendo que María Santísima, como reina y madre de la creación, nos invita a nosotros a sentirnos parte de esa realeza. Es una manera de prepararnos para ser líderes y testigos del Evangelio y que seamos capaces de enfrentar el futuro con esperanza y determinación, armados con la gracia de Dios, el ejemplo de María. En fin, Javier, hemos llegado al final. Con estas reflexiones creo que podemos concluir, aunque no lo podemos cubrir todo. Creo que siempre nos pasa siempre con estos misterios tan profundos, pero este programa dedicado al Santo Rosario es una verdadera bendición para nosotros, para mí en lo personal, y pido en este momento que la Virgen María, a través de esta oración, nos guíe siempre hacia su Hijo, por medio del Santo Rosario, y nos ayude a vivir con la esperanza y la fe que el mundo tanto lo necesita hoy. Así que terminamos con esta oración que siempre oramos al final. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres madre y reina de este programa y de toda su audiencia y de nosotros en el cielo. Bendice con tu amor siempre a esta audiencia, a Radio María y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu, danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.